Buenos días, buenas tardes a nuestras y nuestros escuchantes. Como parte del proyecto Caliper, estamos realizando una serie de entrevistas a mujeres inspiradoras que trabajan en la investigación e innovación en STEM. Intentamos descubrir lo que las motivó y por qué han elegido esta carrera, también sus experiencias y las barreras con las que se han enfrentado. Mi nombre es María Macías. Soy investigadora ICREA y Group Leader en el IRB Barcelona y también soy miembro del Comité de Igualdad y Diversidad de nuestra institución. Y como parte del equipo Caliper, contribuyo al desarrollo del programa de mentoring, entre otras tareas. En esta entrevista tengo el placer de presentar a Ángela Nieto, una eminente bióloga molecular española, referente internacional en el campo de la biología del desarrollo y del cáncer. Ángela comenzó su trabajo doctorándose en bioquímica y en biología molecular en la Universidad Autónoma de Madrid y desde el año 2004 es profesora de investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante. Su investigación ha allanado el camino para el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos en el tratamiento del cáncer, la comprensión de su propagación a otros tejidos y ha servido de motivación para que numerosos científicos y científicas en España y también en el extranjero continúen ampliando la investigación relevante sobre este tema. Sus contribuciones han sido reconocidas con numerosos premios nacionales e internacionales de prestigio. La profesora Nieto compagina esta función investigadora con otros cargos, entre los que destacan su papel como presidenta de la Sociedad Internacional de Biología del Desarrollo. También ha sido elegida miembro de varias sociedades científicas destacadas como la Academia Europea en el año 2009, la Real Academia Española de las Ciencias en el 2019, la de Latinoamérica en el 2020 y la de Francia en el 21. Ángela, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista y hablarnos de ti y de tu trabajo. Gracias a ti, María. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Quería preguntarte lo primero. Has comentado tú en algunas ocasiones que siempre quisiste ser científica, porque desde que eras joven querías conocer los secretos de la vida. ¿Podrías hablarnos un poco de tu trayectoria? ¿Qué factores te llevaron a elegir las cuestiones científicas que has abordado y en qué se centra tu investigación actual? Bueno, María, primero, muchísimas gracias. Encantada de estar en este programa Caliper. Sí, la verdad es que siempre quise ser científica. Y no puedo quizás explicar por qué. No me interesaron nunca mucho las muñecas. Me gustaba ver cosas que antes nadie había visto. Me gustaba aprender este tipo de cosas. Y de hecho jugaba desde pequeña con juegos de química. Finalmente estudié biología, como has dicho, en la Universidad Autónoma y luego empecé allí mi carrera científica haciendo mi tesis doctoral estudiando cómo interaccionan las moléculas, ¿no? Una tesis puramente bioquímica. Y después pensé que quería subir un poco en el nivel de organización y estuve trabajando en cómo las células se comunican entre sí y estudiando mecanismos de muerte y supervivencia celular. Y después, una vez más, esto fue también en Madrid, en ese caso en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, y luego, una vez más, pensé que me gustaría, de nuevo, estudiar un orden de organización un poco mayor, más alto, y para eso pensé trabajar en biología del desarrollo y entender cómo se formaban los organismos. Y efectivamente, esto es lo que hice, tanto primero una estancia postdoctoral corta en Alemania y luego en Inglaterra, trabajando cómo las células tienen información para formar los distintos órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Cómo se produce ese milagro de la generación de un individuo completo a partir de una sola célula y qué es lo que pasa y cuáles son los procesos que rigen que todo funcione bien, ¿no? Porque naturalmente, si algo no funciona, se producen muchos tipos de problemas, incluidas las malformaciones congénitas. Entonces, bueno, esta es la base de nuestro trabajo. Estudiamos estos procesos, pero lo que encontramos hace ya mucho tiempo, más de 20 años, es que hay una conexión muy importante entre el desarrollo embrionario y el cáncer. ¿Por qué? Se puede decir en muy, muy poquito tiempo. Resulta que las células del cáncer, las células tumorales, utilizan mecanismos que son propios de los embriones para su propio beneficio. Esencialmente se trata
de que utilizan los mecanismos que usan los embriones para desplazar células de un lugar a otro para formar los órganos. Y lamentablemente este mismo mecanismo utiliza el cáncer para diseminarse a otros tejidos y formar las metástasis, que bueno, sabemos que es la causa de más del 90% de las muertes por cáncer. La verdad es que son unos temas apasionantes y no me extraña que, bueno, te hayan motivado y arrastrado a dedicarle toda una vida de investigación. Quería preguntarte también, muchas niñas no tienen modelos científicos femeninos porque algunos campos de la ciencia han estado y siguen estando asociados a los hombres. Cuando empezabas, ¿tenías algún modelo que influyera en la elección de tu carrera? ¿Y cómo crees que podríamos dar más visibilidad a las mujeres científicas? Bueno, creo que cuando yo empezaba, incluso ahora no hay tantos modelos de mujeres científicas, ¿no? Que sean algo muy conocido y que permitan inspirar de la manera que sería lo mejor, ¿no? Pero sí que tengo que decir que yo tuve la inspiración de mi profesora de biología. Mi profesora de biología en COU, que era el curso que hacíamos justamente antes de ir a la universidad, porque si bien ya comentaba que desde pequeña jugaba con estos juegos de química, mi intención era estudiar químicas. Pero en Go, esta profesora, Isabel Bauzá, que fue una profesora fantástica, bueno, pues me enseñó esto que decía, ¿no? O sea, cómo es la vida, ¿no? Aprender cómo se forma la vida y al final he terminado trabajando justo en esto, ¿no? Cómo se desarrolla la vida, cómo se forman los organismos. Ahí fue cuando decidí estudiar biología y en ese sentido creo que ella sí que influyó muchísimo en la decisión de mi carrera. ¿Y cómo crees tú que podríamos dar más visibilidad? ¿Qué se te ocurre? Bueno, yo creo que, como todo, hay que empezar desde el principio y lo que realmente tenemos que hacer y que, bueno, de hecho puedo decir que estamos ya haciendo, es ir a los colegios y hablar con los niños en general, con las niñas, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido, pues podremos crear muchas más vocaciones para trabajar en ciencia, porque lamentablemente muchas veces los mensajes que se reciben para trabajar en ciencia o para ser científico no son tan positivos, ¿no? Siempre se habla de que es mucho trabajo, siempre se habla de que no hay muchas oportunidades, de que quizás es mejor dedicarse a otra cosa. Y yo, bueno, me gustaría decir que hay que ser un poco más optimistas en esto, porque eso refleja una parte, que refleja la parte del sacrificio que es necesario, pero no refleja todas las partes fantásticas que tiene trabajar en ciencia. Por ejemplo, nuestro día a día, cada día es diferente. Eso no lo pueden decir de muchas otras profesiones. Quiero decir que la ciencia es, por supuesto, rigor y bastante esfuerzo, pero también es pasión, también es libertad y también es progreso, ¿no? Y también nos permite conocer a muchísimas personas en todo el mundo. Yo puedo decir que bueno, quizás una de las cosas más importantes que me ha dado la ciencia es tener amigos en muchísimos países. Y bueno, pues si me dices un país, seguramente puedo pensar en varias personas con las que he tenido relación y con las que puedo hablar y comunicarme siempre, ¿no? Luego tenemos que dar también esta visión muy, muy positiva de la ciencia. Sí, tienes razón. Has comentado en alguna ocasión la llamada brecha de los sueños, es decir, la creencia de que las jóvenes sienten que no van a tener éxito en ciertas disciplinas científicas, porque tradicionalmente estas áreas han sido muy asociadas con el trabajo de hombres. ¿Cómo crees que podemos animar a las niñas y a las jóvenes a elegir una carrera científica? ¿Qué consejo le das tú a las jóvenes que están ahora pensando en ser científicas? Mira, María, esto que dices es absolutamente fundamental. Esto que se llama, en inglés se llama Dream Gap, que es un poco esa barrera de los sueños. Es muy importante mencionarlo porque, fíjate, hay un estudio de la Universidad de Princeton que dice que las niñas a los 6 años, las niñas, a los 6 años, ya consideran que no están capacitadas como los niños para estudiar o para dedicarse a un tipo de disciplinas. Naturalmente estamos hablando de las disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y esto es realmente lamentable porque no hay ninguna razón para pensar esto, ¿no? Y de hecho, lamentablemente también tenemos que ver que, Y más con 6 años. claro, o sea, imagínate, si con 6 años esto es lo que se piensa ya, claramente tenemos que hacer lo que comentábamos antes, hay que intervenir antes, hay que ir a los colegios muy pronto y decirles que sí que pueden, que naturalmente que pueden. No hay ninguna razón biológica por la que deban de pensar que esto no puede ser así, que hay diferencias y que las mujeres no pueden dedicarse a estas disciplinas. Yo creo que es muy importante porque lamentablemente estamos viendo que en los últimos años
el número de mujeres en estas disciplinas no solo no está aumentando como lo estaba haciendo durante las últimas décadas, sino que incluso está disminuyendo. Entonces, tenemos que pensar que las profesiones actuales y las del futuro muy próximo va a haber muchas con mucha relación con estas disciplinas, particularmente si pensamos en los big data, ¿no? en el análisis de gran acumulación de datos que proceden tanto de datos numéricos como de datos de imágenes. Todo esto requiere tener una formación muy importante en estas disciplinas y si no intervenimos e intervenimos ya, vamos a conseguir una sociedad incluso más masculinizada en estas disciplinas que lo que tenemos ahora. Y eso tenemos que evitarlo de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué le digo yo a las niñas? ¿Qué le digo yo a las jóvenes? Bueno, a las niñas les explico que no hay ningún problema, que se puede y que si eso es lo que les gusta, que por favor lo hagan porque las necesitamos. La sociedad no puede perder ni el talento ni el talante del 50% de la sociedad, que somos las mujeres, un poquito más del 50%. Y a las jóvenes lo que les digo es que espero que tengan un entorno familiar que les ayude y que quizás una de las decisiones más importantes que tienen que tomar en su vida es elegir bien a su pareja, porque esto es absolutamente fundamental. Es decir, es muy importante estar en un entorno familiar que entienda el trabajo científico, que lo apoye, que lo aprecie y que ayude muchísimo a la conciliación que es absolutamente necesaria en la familia y en la sociedad. Recientemente ha sido galardonada con el Premio Internacional L'Oréal UNESCO for Women in Science en el año 22 para Europa. Y lo has dedicado a las personas con las que has trabajado y también en particular a todas las mujeres científicas y a las chicas que quieren ser científicas. ¿Cuáles son tus esperanzas para las próximas generaciones de mujeres en la ciencia? Mira, los científicos somos optimistas, yo creo, por naturaleza, ¿no? Yo siempre tengo pensamientos positivos y creo que va a ir muy bien. Lo que pasa es que también depende de nosotros, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando. Tenemos que proporcionar modelos, tenemos que mostrarles a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres que se puede hacer, que se puede hacer bien y que además es apreciado por la sociedad. De hecho, yo tengo que decir que, francamente, yo en España no he tenido dificultades de promoción por ser mujer. Es verdad que quizás he estado siempre en un entorno muy, muy apropiado, con mucho apoyo de mi familia y en instituciones que no han tenido esto en consideración, pero todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es dar esa confianza a las mujeres de que realmente son capaces de ser científicas y no solo que son capaces de ser científicas, sino que lo van a hacer muy bien y además que lo pueden disfrutar mucho. Como decía, para mí la ciencia es rigor, es esfuerzo, pero es pasión, es libertad y es generosidad. Y no podemos olvidarnos, sobre todo ahora que acabamos de pasar, todavía no hemos terminado de pasar, desde luego que no, esta pandemia, pero que hemos visto la importancia de la ciencia, por ejemplo, para desarrollar las vacunas en menos de un año, podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros, con un poquito, como con granitos de arena, vamos a poder colaborar para el progreso de la sociedad y para el progreso de la humanidad. Luego es una tarea muy importante, muy relevante y que además pues, puede ser, incluso se lo digo así a las niñas, muy divertida, porque efectivamente nuestros días son totalmente diferentes y hacemos muchísimas cosas distintas. Pues Ángela, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tus pensamientos y todas estas ideas sobre las mujeres en STEM. Desde luego espero que esta entrevista contribuya a difundir las ideas y a animar a que esa mitad de la población, como tú bien dices, pues no se sienta frustrada por ideas que ya están, yo que sé, pasadas de moda o por indecisiones absurdas, sino que se lancen y contribuyan también a que nuestra sociedad avance. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María, y a Caliper. Gracias.